Jennifer, buenos días. Vamos a iniciar en un segundito, Jennifer. Solamente vamos a esperar que se conecte alguien más. Vaya, profe, está bien. Muy bien, buenos días, Edgar. Buenos días, Fernanda. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, jovencitos, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces nuestra actividad del día de hoy. Edgar, no sé si podría hacerme el favor de dirigir la oración del día, perdón. Está bien, profe. Gracias, Edgar. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te amo, muchas gracias por otro día, además del día que nos has dado. Te amo, muchas gracias porque hoy es el día de la madre, que hoy vamos a poder disfrutar un día más con nuestra mamá, que vamos a poder felicitar y te amo, muchas gracias porque hoy sé que va a ser un día hermoso, un día bonito. Yo te pido de que vaya todos mis compañeros, todo nos vaya bien en las clases. También te pido que los profesores, que les vaya bien. Y yo te pido, Chito, que nos cuides hoy y muchas gracias por todo lo que nos haces. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Edgar. Entonces, jovencitos, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos trabajando, ¿verdad? Lo que era la contaminación del agua. Entonces, ahora nos toca trabajar lo que es la contaminación del suelo, ¿verdad? Ese va a ser nuestro tema de esta semana, la contaminación del suelo. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Nosotros vamos a ver qué es el suelo, ¿verdad? Como primera parte, vamos a ver qué es el suelo y vamos a ver cómo es la composición del suelo, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar sobre lo que es el suelo y después ya vamos a ver qué agentes son los que contaminan el suelo. Bueno, entonces, la teoría dice que el suelo es la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra. Eso es entonces el suelo, ¿verdad? Es la cubierta que tiene entonces la superficie continental. ¿A qué me refiero con superficie continental? Me refiero, ¿verdad?, a los continentes, por ejemplo, América, Europa, Asia, África, Oceanía. Esos, ¿verdad?, esos continentes tienen una capa superior que se llama entonces suelo, ¿verdad? En el suelo, entonces, nosotros vamos a encontrar reunidos o agregados, vamos a encontrar minerales como el hierro, como el oro, como el calcio, como el potasio, El diamante. ¿verdad? Entonces vamos a encontrar minerales que van a estar no consolidados, o sea que van a estar segregados esos minerales. Y también, ¿verdad? Vamos a encontrar partículas orgánicas. Por ejemplo, cuando se caen las hojas de un árbol, ¿verdad? Caen al suelo y ahí se descomponen, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar nosotros partículas orgánicas, ¿verdad? Que se dan por desintegración, ¿verdad? Cae un árbol, por ejemplo, ese árbol se descompone, o sea, se pudre y forma parte del suelo. Se muere un animal, por ejemplo, también, ¿verdad? Ese animal, como es una sustancia orgánica, se va a descomponer y va a formar parte del suelo, ¿verdad? Entonces, el suelo, como ya decíamos, es entonces la capa superficial que tienen los continentes y que está formada por
minerales y partículas orgánicas, ¿verdad? Eso es entonces el suelo. Del suelo, entonces, nosotros vamos a conocer ciertas capas, ¿verdad? Hay capas que se llaman horizontes, entonces vamos a ir conociendo esas capas u horizontes. Entonces, tenemos entonces, ¿verdad? La capa o el horizonte O, así se llama, horizonte O, que son entonces los primeros centímetros que tiene el suelo. Y en esos primeros centímetros está la mayor cantidad de materia orgánica o que también nosotros le podemos llamar humus, ¿verdad? Ahí en esa parte, en el horizonte o también le pueden llamar horizonte cero, ¿verdad? También se le puede llamar así. Entonces, va a ser los primeros centímetros, ¿verdad? Que tiene entonces el suelo. También tenemos el horizonte A, y el horizonte A es el horizonte o la parte del suelo donde están acumulados, ¿verdad? La mayor cantidad de elementos orgánicos. A este horizonte A también se le puede llamar mantillo, ¿verdad? También se le puede llamar de esa manera, mantillo. Entonces, en este mantillo o en este horizonte A está acumulado, ¿verdad? La mayor cantidad de materia orgánica. Aquí entonces las plantas, los árboles, ¿verdad? Introducen sus raíces y logran obtener su alimento, ¿verdad? Logran obtener el nitrato o el nitrógeno del suelo, el fósforo del suelo, que son, ¿verdad? Como fertilizantes para las plantas. Entonces, este es el horizonte A o también mantillo, ¿verdad? Así se llama. Después tenemos el horizonte B, en el cual tenemos elementos minerales finos. ¿A qué me refiero, verdad, con elementos minerales? Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, potasio o calcio o sodio o hierro, ¿verdad? Podríamos encontrar entonces minerales que son finos, ¿verdad? Podríamos encontrar zinc. Entonces, a este horizonte B también se le conoce como capa intermedia, ¿verdad? Así se llama esta capa entonces de lo que es el suelo, ¿verdad? Horizonte B o capa intermedia. Después, entonces, tenemos, ¿verdad? El horizonte C. Y el horizonte C son fragmentos de roca madre. La roca madre, ¿verdad? Es la roca que rodea al centro de la Tierra, ¿verdad? Sí, Alan. Buenos días, profe, perdone, fíjese que con la exposición, no sé si el día ayer la iba a entregar y no me conectó a la clase, decía que tenía que esperar que se conectara, el Pero Alan, ayer ordenador no y nos no me tocó. estaba Ayer no nos conectando. tocaba ciencias. No, No, el lunes no nos tocaba, nos toca hasta hoy 2 periodos y mañana uno y el jueves uno. entonces estoy equivocado, profe. Pero fíjese que con la exposición no la puedo subir porque la hice en otra plataforma, ¿cómo se llama? A la plataforma, entonces no sé si se la puedo mostrar y le voy a tomar el screenshot. No le voy a Ok, subir la exposición, screenshot, le voy a mandar. muy bien. Sí, esta actividad la vamos a hacer en el otro periodo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo del suelo y en el otro periodo vamos a Pero, mostrar nuestro álbum digital, ¿verdad? Todos. bueno, Sí, pero eso sería en el otro periodo, perdone, Alan. bueno, pues.
Muy bien. Entonces decíamos, ¿verdad? Que tenemos el horizonte C, donde comienza, los decía yo, lo que es la roca madre. Y después tenemos entonces el horizonte D, donde ya en sí está la roca madre. La roca madre entonces es la cubierta que tiene el centro de la Tierra, ¿verdad? Es lo que no permite que el centro líquido que tiene nuestra Tierra, ¿verdad? Salga. Logra salir en algunas fisuras que tiene la roca madre y esas fisuras, ¿verdad? Son entonces lo que va a dar a cráteres de volcanes, ¿verdad? Entonces, eso es el suelo. Tenemos el horizonte cero o el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D. Dependiendo en dónde estemos ubicados, ¿verdad? Estos horizontes van a cambiar de tamaño, ¿verdad? Puede ser unos cuantos metros o puede ser varios kilómetros, ¿verdad? Entonces, dependiendo en dónde estemos ubicados. Entonces, el suelo es básicamente esto, ¿verdad? Es compuestos orgánicos diseminados, mezclados con partículas de minerales y esto sobre lo que es una capa de roca que separa al núcleo líquido de la Tierra, ¿verdad? Entonces, el núcleo fundido, así se le llama, ¿verdad? El núcleo fundido de la Tierra. Entonces, esto es el suelo. Vamos a ver nosotros, ¿verdad? Cómo se logra contaminar entonces el suelo. Bueno, entonces no sé si ya copiaron, jovencitos, los diferentes Ya, horizontes que profe. tiene la Tierra. Ya. Sí, profe. Ok, bueno, entonces avancemos, ¿verdad? Vamos entonces a qué factores intervienen en la formación del suelo. Entonces, el suelo, ¿verdad? Se puede formar, como yo les decía, por medio de material orgánico. Entonces, el clima, el relieve o la actividad biológica es lo que va a generar o a formar el suelo. Bueno, ¿por qué el clima? Yo le decía, ¿verdad? Que si hay, por ejemplo, una fuerte lluvia, unos fuertes vientos, pueden hacer que las hojas de los árboles caigan, pueden hacer que un árbol caiga, entonces, ¿verdad? Ese árbol o esas hojas van a formar parte del suelo después de un proceso de descomposición, ¿verdad? Entonces, si hay también, por ejemplo, una fuerte tormenta y hay una inundación, entonces va a arrastrar, ¿verdad? Por ejemplo, va a arrastrar rocas, va a arrastrar árboles, va a arrastrar tierra, entonces va a cambiar la composición del suelo, ¿verdad? Entonces el clima tiene mucho que ver en la formación del suelo. Al hablar de relieve, ¿verdad? Estamos hablando entonces de que si es un terreno plano, de que si es un terreno inclinado, que si es un valle, que si es una montaña. Entonces todo esto, ¿verdad? Va a formar también el suelo. Y cuando se refiere a actividad biológica, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando los seres vivos, por ejemplo, se muere, decía yo, un animal, ese animal va a quedar tirado en el piso y va a formar parte del suelo después también de su proceso de descomposición. Nosotros, por ejemplo, bueno, los animales más que todo, hacen sus necesidades fisiológicas sobre el suelo y todo eso es absorbido, ¿verdad? Y después ya forma parte del suelo. Hay unos, por ejemplo, hay unos fósiles, ¿verdad? Son rocas, o sea, son heces petrificadas, por ejemplo, de animales, o por ejemplo, de dinosaurios, que ya son parte del suelo, ¿verdad? Son parecidos a las rocas, pero son, así, digamos así, heces de animales que se fueron fosilizando, ¿verdad? Entonces, la actividad biológica, las actividades de los animales y los humanos
va a formar también entonces parte de lo que es el suelo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la composición química del suelo? Entonces, la composición química, ¿verdad? Es que va a tener materia orgánica y va a tener materia inorgánica, ¿verdad? El suelo va a tener de estos dos tipos de químicos, químicos orgánicos y químicos inorgánicos. Entonces, entre los orgánicos vamos a Hola, tener, profe, buenos días. buenos días Israel, entonces, Lo entre siento por los, conectarme tarde, es que se me pegaron las chamarras, profe. bueno Israel, hay que echarles un poquito de solvente para que no se peguen, hay que acostarse temprano. Ah, sí, profe. Bueno, entonces la composición, decíamos, del suelo, ¿verdad? Es materia orgánica y materia inorgánica. Por ejemplo, aquí tenemos sales de origen orgánico, ¿verdad? Forman un 5%. También, ¿verdad? El aire y el agua, que también forman parte del suelo, les decía yo, tiene entonces un 45%, ¿verdad? Y las partículas inorgánicas son partículas minerales como la arena, la arcilla, la caliza. Aquí hablábamos, por ejemplo, de potasio, de calcio, de zinc, de hierro, ¿verdad? De minerales que son entonces finos. Entonces, esa es la composición entonces química del suelo, ¿verdad? Materia orgánica y también materia inorgánica. Bueno, entonces el suelo, ¿verdad? El suelo va a sufrir degradación, se llama, ¿verdad? Ustedes han visto que la mayor cantidad de suelo, por ejemplo, en África, es entonces un suelo desértico. Ahí están los desiertos más grandes del mundo, ¿verdad? Está el desierto del Sahara, pero por ejemplo, Estados Unidos tiene el desierto de Arizona, México también tiene una parte de desierto, Guatemala, que no era desértica, también ya está teniendo algunos puntos en el cual se ha degradado el suelo, ¿verdad? Entonces, la degradación del suelo es la pérdida de calidad ambiental de suelo debida a la contaminación por sustancias nocivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a deteriorar o a modificar la estructura física y la estructura química del suelo. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un pedazo de tierra y nos dedicamos a cultivar, pero año tras año tras año cultivamos lo mismo, o sea, se llama tierra de monocultivo, entonces esa tierra va a perder ciertos nutrientes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo me dedico a sembrar maíz, entonces el maíz consume altas cantidades de nitrato, o sea, nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces el suelo va a perder esos dos componentes, va a perder nitrógeno y va a perder oxígeno. Entonces ya alteramos nosotros el proceso biológico que tiene entonces ese suelo y va a haber un punto en el cual ya no vamos a poder cultivar el maíz porque el suelo ya no tiene esa capacidad. Por eso, ¿verdad? Cuando tenemos un suelo que es para cultivos, nos recomiendan que alternemos el cultivo, ¿verdad? Que en un año, por ejemplo, sembremos maíz, que al siguiente año sembremos alguna hortaliza como zanahoria o como rábano, que el siguiente año sembremos papas, o sea que tenemos que ir alternando, ¿verdad? O ir cambiando el tipo de cultivo que hacemos para que el terreno no sufra degradación. Porque, por ejemplo, les decía, ¿verdad? Si, por ejemplo, sembramos puras zanahorias, a las zanahorias tenemos que ponerle ¿cómo se llama? Un plaguicida, o sea, para evitar las plagas,
un fungicida, ¿verdad? Para eliminar insectos, y así entonces tenemos que agregarle muchas sustancias químicas, y esas sustancias químicas van a alterar la composición del suelo, ¿verdad? Entonces, la agricultura tiene mucho que ver con lo que es la contaminación del suelo, ¿verdad? Y en este caso, la degradación. Pues le decía yo que acá en Guatemala, eh, bueno, se conoce, ¿verdad? Como el país de la eterna primavera, pero hay zonas ya que le llaman, aquí en Guatemala ya le llaman el corredor seco, en el cual entonces ya los suelos se están degradando, ¿verdad? Ya lamentablemente no se cultiva como antes, ha bajado la cantidad y la calidad de los cultivos, ¿verdad? Ya no se cultiva maíz, ya no se cultiva papa, ya no se cultiva arberja, ¿verdad? Ha ido cambiando entonces, o se ha ido degradando el suelo de Guatemala. Y así muchos países están, ¿verdad?, perdiendo la capacidad de producción a través del suelo porque se está degradando, o sea, está perdiendo la calidad que tenía ese suelo, ¿verdad? Por el uso o por la contaminación de sustancias o por sustancias nocivas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es un contaminante del suelo. Profe, ya me lo terminaba la otra. Ah, ahorita voy, Israel. Ya, profe. Ok, gracias. Entonces, ¿qué son entonces los contaminantes del suelo? Entonces, un contaminante del suelo va a ser cualquier sustancia en cualquier estado físico o de cualquier forma que al incorporarse o interactuar en el suelo altere o modifique su composición natural y degrade su calidad ambiental, ¿verdad? Eso sería entonces un contaminante del suelo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, un taller de mecánica. Un taller de Profe, mecánica ya, por ejemplo, no, si es de tierra, por ejemplo, ya no nace ningún tipo de planta, ya ni sale la grama o el monte que siempre sale en cualquier parte del suelo. Si yo tengo un taller de mecánica, ya no va a crecer ningún tipo de vegetal o de planta, por los ¿verdad? aceites, ¿verdad, profe? Todos los Exactamente. aceites que botan y todo eso, Ajá, muy bien, Alan, correcto. Es gasolina. porque en un taller de mecánica, ¿verdad? Dejan caer aceite quemado de vehículos, ¿verdad? Entonces, ese aceite quemado de vehículos es tan fuerte que, Sorprendido. sí, es tan fuerte, por ejemplo, que una gota, ¿verdad? Una gota de ese aceite puede contaminar 1 kilómetro lineal de suelo. O sea que esa A la gotita bárbara. puede Sorprendido. puede filtrarse hasta 1 kilómetro en el suelo, ¿verdad? Entonces, imagínense cuánta cantidad de ese aceite se derrama, ¿verdad? En un taller mecánico, ¿verdad? Si ustedes han visto, hasta el suelo del taller mecánico es negro, ¿verdad? Ya de tanto aceite que ha caído. Y como les digo, ya no crece ningún tipo de planta, ni gramas, ni arbustos, ni nada, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Es un contaminante del suelo. Pero, por ejemplo, la basura que generamos nosotros los seres humanos es un contaminante del suelo, ¿verdad? Ustedes pueden ir, bueno, antes, ¿verdad? Era bonito ir a pasear, por ejemplo, por un bosque. Iba uno, por ejemplo, al Cerro Siete Orejas o al Quemado o al Baúl inclusive, y caminaba uno por los senderos o por, ¿cómo se llama? Bueno, exploraba uno los bosques de por ahí o el volcán, por ejemplo, pero ahora hay botes de agua pura, hay bolsas de golosinas, hay... Pero profe, si salieron que sea es
esquina de la tiendita te asaltan, entonces ya Sí, yo sé. menos en un bosque, profe. No, yo sé, o sea, yo por ejemplo, yo tengo como 6 años de vivir por acá y no he llevado a mis hijos al baúl por esa razón, ¿verdad? Porque Asaltamiento. asaltan, ¿va? Asaltan en Da cualquier... medio, Ajá, profe. ya da miedo, correcto, ya da miedo ir a pasear por ahí, ¿verdad? Pero yo me refería, por eso dije antes, ¿verdad? Por eso dije antes, ¿verdad? Yo vine aquí a Antes. Shela hace como 26 años, ¿verdad? Tengo 6 años de vivir acá, pero yo vine a estudiar hace como 50 años. Pero, Vine a estudiar. ¿Cuántos ¿cuántos años años tiene, pues, tiene usted, profe? profe, pues? ¿Cuántos años tiene usted, profe? No, ¿Profe, cuántos años tiene usted, pues? ya tengo mis añitos, pero no, yo estaba bromeando. O sea, yo vine hace un montón de años aquí a Shela Ah, Yo y, nací en y Chile. Del 1 al 10, ¿cuánto tiene? del 1 al 10 tengo 11. A ver, no, hombre. No, ya estoy grande, ya estoy bastante grande, ¿verdad? Pero me refería de que antes, ¿verdad? Podía uno salir a caminar y no se veía tan contaminado. Por ejemplo, le decía el volcán, ¿verdad? Yo subí el volcán y se miraba limpio. Después, ya como unos 10 años después, volví a subir el volcán y lamentablemente ya bastante contaminado, ¿verdad? Encuentra uno basura por cualquier parte, de ¿no? Tortrix, profe, de Tortrix. Sí, exacto, ¿verdad? Principalmente esas cosas, esas golosinas, ¿verdad? Los Tortrix, las Sabritas y todas las cuestiones, sí, aparecen botadas por un montón de lados. Profe, me imagino que van las personas, va con su Tortrix, van a una excursión con su Tortrix y Ujú. todos por Profe, guardar la basura, zafamux tiran la basura. Exacto, sí, ahí ya se sientan en Famoso. alguna roca a comer y ahí dejan su basura, ¿verdad? Su botella de plástico, por ejemplo, Coca-Cola o cualquier cosa que se hayan tomado, la dejan ahí botada junto con el envoltorio de lo que hayan llevado, ¿verdad? Entonces, sí, lamentablemente se está contaminando, ¿verdad? Entonces, esa basura aparece por cualquier parte. ¿Alguien iba a decir algo, perdone? No, no sé, profe. Ok, entonces un contaminante, ¿verdad? Va a ser una sustancia que esté en cualquier estado físico o que sea de cualquier forma que entonces se incorpore en el suelo y que va a alterar su composición natural o va a degradar su calidad ambiental, ¿verdad? Eso es entonces un contaminante del suelo. Bueno, ¿qué es entonces? Ahora sí ya vamos acá. ¿Qué es entonces la contaminación del suelo? Entonces, la contaminación del suelo es una degradación de la calidad de ese suelo asociado a la presencia de sustancias químicas. Entonces, una contaminación del suelo se Profe, puede... eso es suelo. ¿Ah? Eso parece agua, profe. Mira, esto era suelo, ¿verdad? O sea, aquí se ha ido degradando, si te das cuenta, ya no hay ningún tipo de planta, ya no hay, ya se está erosionando, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de que la contaminación del suelo entonces puede producir erosión, o sea, que ya se vaya derrumbando todo, ¿verdad? O se vaya perdiendo parte de ese suelo. Puede producir desertificación, o sea, que ya no crezca ningún tipo de planta, ¿verdad? Y puede provocar salinización, o sea, que se acumulen sales, ¿verdad? En el suelo y esas sales no permitan, ¿verdad? El desarrollo de vida. Entonces, eso es contaminación del suelo, ¿verdad? Va a ser entonces cualquier sustancia química que nosotros le agreguemos al suelo y lógicamente se va a definir como el aumento en la concentración de esos compuestos químicos. Dice que pueden ser de origen antropogénico. Acuérdense, ¿qué decíamos que era entonces la contaminación antropogénica?
es la contaminación que produce el hombre, ¿verdad? La actividad humana. Entonces, eso es contaminación antropogénica. Entonces, la contaminación del suelo es entonces el aumento de compuestos químicos que nosotros los seres humanos hemos introducido al suelo. Yo le decía, por ejemplo, que si hacemos un cultivo, agregamos abonos, que el abono 20-20-0, que el abono triple 15, que el abono no sé qué, o sea, vamos agregando fertilizantes, la urea, por ejemplo, vamos agregándoles abonos, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, ¿verdad? Entonces vamos contaminando a través de la actividad humana, ¿verdad? Botamos la basura, así como decíamos, comemos un Tortrix, botamos la bolsita en el suelo. Por ejemplo, algo que es muy contaminante son las baterías, ¿verdad? A nosotros se nos acaban las baterías, por ejemplo, de una La linterna. Duracell, profe. Exactamente, las Duracell, que no duran mucho. Entonces, ¿verdad? Todas esas baterías las botamos y lógicamente esa batería tiene un ácido carbónico, se llama. Y esa sustancia se va introduciendo ¿cómo se llama? Al suelo y son altamente contaminantes. Las baterías de los teléfonos, por ejemplo, formadas por litio, también, ¿verdad? Son entonces bastante perjudiciales. Entonces, una de las consecuencias es que se produce erosión, desertificación y salinización. ¿Sí, Edgar? ¿Sí, Alan, perdón? Mejor son las baterías recargables, profe. Sí, exacto, son mejores las baterías recargables, ¿verdad? Pero sí, como les digo, las baterías esas desechables sí son altamente contaminantes, ¿verdad? Tienen litio, tienen carbono, ¿verdad? Ácido carbónico, tienen plomo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces todos esos elementos son altamente contaminantes para el suelo. Bueno, entonces, jovencitos, ¿verdad? Vamos a quedarnos acá en la definición de lo que es contaminación del suelo y después vamos a ver, ¿verdad? Algunas imágenes de cómo queda el suelo ya contaminado, cómo es la erosión, cómo es la desertificación, cómo es la salinización, ¿verdad? Todo eso vamos a verlo en en el siguiente periodo. Bueno, hoy ya no, ¿verdad? Hoy en el otro periodo vamos a ir calificando entonces el álbum sobre contaminación, ¿verdad? Cada uno me va a presentar entonces su proyecto o su álbum, ¿verdad? Así digámoslo, su álbum, entonces me lo va a presentar en el otro periodo. Bueno, ya en la plataforma está el espacio para que lo puedan subir, pero me lo van a presentar también en el otro periodo de clase. Bueno, eso es todo, jovencitos. Entonces nos vemos en un ratito. Adiós. Adiós, Profe, jovencitos. profe, que tenga feliz día. Adiós, Adiós, nos vemos al profe. ratito. Texto, no.